Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, en este video les voy a enseñar cómo es el cálculo del centro de gravedad en una sección de viga, ¿verdad? Bueno, este vendría a ser el primer video. En un segundo video les voy a enseñar a calcular el momento de inercia para nuestra sección de viga. Y finalmente, en un tercer video vamos a aprender a calcular los esfuerzos máximos en nuestra viga, ¿sí? Bueno, entonces sin más preámbulos vamos a empezar. Bien, la sección de la viga la tenemos acá. Es una sección en forma de I, ¿verdad? Tenemos las dimensiones que están en centímetros. Bueno, para conocer la ubicación del centro de gravedad, sabemos que debemos calcular la coordenada en X y la coordenada en Y, ¿verdad? La intersección de estas dos coordenadas va a ser el centro de gravedad. Pero antes vamos a repasar algo. Bueno, recordemos antes que en las figuras planas, las que nosotros conocemos perfectamente, el centro de gravedad es muy sencillo de calcular, ¿verdad? Por ejemplo, en un rectángulo o en un cuadrado, el centro de gravedad va a estar ubicado en la intersección de las diagonales, ¿verdad? Eso quiere decir que en X la coordenada va a ser la base entre 2 y en Y vendría a ser la altura entre 2, ¿verdad? Siempre recordemos que estamos tomando como punto de referencia la coordenada 0, 0 en el plano cartesiano X y Y, ¿verdad? Ahora, para un triángulo, el centro de gravedad está ubicado a 1/3 de la base en X y a 1/3 de la altura en el eje Y, ¿verdad? Y en la circunferencia, creo que está de más decirlo, el centro de gravedad va a estar justo en el centro de la circunferencia, ¿verdad? Es decir, que en la coordenada X vamos a tener que va a ser igual al radio, y también la coordenada en Y va a ser igual al radio, ¿verdad? Bien, ahora el problema está en que nuestra sección de la viga no es una figura conocida, ¿verdad? Por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos a dividir nuestra sección en figuras planas conocidas. Está claro que para este caso vamos a dividir nuestra sección de viga en rectángulos, ¿verdad? Lo ideal es dividir en la menos cantidad posible de figuras para que así podamos hacer más rápido el cálculo. Por lo tanto, para nuestra sección vamos a dividir en 3 figuras, de esta manera. Como les vuelvo a repetir, el centro de gravedad de un rectángulo o de un cuadrado va a estar en la intersección de las diagonales. Por lo tanto, vamos a hacer las diagonales en las 3 figuras, ya que necesitamos el centro de gravedad de cada una de estas figuras, ¿sí? Entonces, ahora, bueno, el principio que vamos a utilizar para calcular nuestro centro de gravedad en nuestra sección de viga va a ser el siguiente. Vamos a decir que la coordenada en X del centro de gravedad multiplicada por la sumatoria de las áreas de cada una de las figuras en la que hemos dividido nuestra sección va a ser igual a la sumatoria de la multiplicación de cada una de las áreas de nuestras figuras por su respectiva coordenada del centro de gravedad de cada una de estas figuras, ¿no? Que para nuestro caso son 3. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es la coordenada en X del centro de gravedad. Por lo tanto, vamos a pasar la sumatoria de áreas a dividir al lado derecho, ¿no? Quedándonos de esta forma nuestra fórmula, ¿sí? Creo que acá se puede apreciar más claro cómo es que vamos a utilizar nuestra fórmula. Vamos a decir que cada una de las áreas multiplicada por su respectiva coordenada en X a su centro de gravedad dividida entre la sumatoria de áreas va a ser igual a la coordenada en X del centro de gravedad. Bueno, el mismo principio vamos a utilizar para nuestra coordenada en Y del centro de gravedad, simplemente que ahora trabajaríamos en el eje Y, ¿verdad? Bueno, entonces
Como verán, lo que necesitamos conocer son las áreas de cada una de nuestras figuras. También necesitamos las coordenadas en X y en Y, también de cada una de estas, de cada uno de estos rectángulos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a calcular primero los datos que necesitamos. Empezamos por la figura 1. La figura 1, para saber cuánto es el valor del área, simplemente vamos a multiplicar la base, que es igual a 15 centímetros, por la altura, que es igual a 5 centímetros, ¿no? Entonces, efectuando esta multiplicación, vamos a tener que el área 1 va a ser igual a 75 centímetros cuadrados, ¿verdad? Ahora, para calcular la coordenada en X de la figura 1, es sencillo, ¿no? Como tenemos las diagonales internas, sabemos que este punto va a ser la mitad de la longitud de la base, ¿no? Eso habíamos visto anteriormente. Entonces, la longitud de la base es 15, entre 2 sería 7.5. Pero ¿por qué acá tenemos 5? Bien, recordarán también anteriormente se había explicado que debemos tomar un punto de referencia. Y bueno, lo más recomendable es tomar este punto de acá, el punto 0 del plano cartesiano XY, ¿verdad? Entonces, tomando este punto de referencia, vamos a tener que calcular esta distancia, ¿sí? Entonces, como conocemos la mitad de nuestro primer rectángulo, nos falta conocer esta longitud de acá, esta pequeña longitud. Entonces, lo que vamos a hacer, como tenemos la longitud de la parte superior, le vamos a restar los 15, que vendría a ser la base de nuestra primera figura, y lo vamos a dividir entre 2. Entonces tendríamos 25 menos 15 sería 10, ¿verdad? Entre 2, esta distancia va a ser 5, y acá también tendríamos una pequeña distancia hasta donde coincide con la figura 3, que sería 5, ¿verdad? Por eso es que entonces desde el punto de referencia vamos a tener acá 5 más la mitad de 15 sería 12.5 centímetros. Ahora, para el eje Y creo que no vamos a tener ningún problema, porque está justo en la coordenada 0, ¿verdad? Entonces, de acá vamos a tener que la altura es 5, por lo tanto, lo dividimos entre 2 y vamos a tener 2.5 hasta nuestro centro de gravedad de nuestra primera figura, ¿verdad? Ahora, para la figura 2, vamos a hacer el mismo procedimiento. Tenemos que el área 2 va a ser igual a 5, que sería la base, que sería el ancho, se podría decir. 5 por 30 va a ser igual a 150 centímetros cuadrados. Ahora, la coordenada en X. La coordenada en X vamos a restarle a nuestra base de la figura 3 los 5 que mide la base de la figura 2. Tendríamos 20 entre 2. Este lado de acá mediría 10 centímetros, ¿verdad? Igual que este lado de acá, ¿verdad? Entonces vamos a tener desde el punto de referencia en el eje X 10 más la mitad de 5, que lo tenemos acá, es igual a 12.5. Bien, ahora para el eje Y vamos a tener, empezando desde este punto, subimos hasta acá, tenemos 5, que corresponde a la altura de la primera figura, y hasta la mitad de nuestra segunda figura vendría a ser 30 entre 2, 15, ¿no? Entonces, la coordenada Y de la figura 2 vendría a estar dada por 5 más 15, que es igual a 20 centímetros. Ahora, para nuestra última figura, que es el rectángulo 3, el área va a ser 25 por 5, es igual a 125 centímetros cuadrados. Ahora, la coordenada en X, vamos a dividir el ancho total de la base, que es 25 entre 2, 12.5, ¿verdad? Y la coordenada en Y de la figura 3, vamos a sumar la altura de la figura 1, que es 5, más la altura de la figura 2, que es 30, más 5 entre 2, ¿verdad? Porque solamente nos interesa hasta donde coinciden las diagonales. Por lo tanto, la coordenada en Y
de la figura 3 va a ser igual a 5 más 30 más 2.5. Esto es igual a 37.5 centímetros. Bien, ahora como ya conocemos todos los valores necesarios para reemplazar en nuestras fórmulas, tanto para el centro de gravedad en la coordenada X y en la coordenada Y, ¿verdad? Entonces, empezamos primero calculando la coordenada en X del centro de gravedad, ¿sí? Vamos a reemplazar los valores en nuestra primera fórmula. Bien, entonces vamos a tener que la coordenada en X del centro de gravedad va a ser igual al área 1, que es 75 centímetros, por 12.5, que es la coordenada en Y de la figura 1, más el área 2, que es 150, por también 12.5, que es la coordenada en X de la figura 2, más el área de la figura 3, que es 125, por la coordenada en X de la figura 3, que es 12.5 también. Todo esto lo dividimos entre la sumatoria de áreas, ¿verdad? Finalmente vamos a tener que la coordenada en X del centro de gravedad va a ser igual a 12.5. Bien, ahora vamos a calcular la coordenada en Y del centro de gravedad. Entonces simplemente vamos a reemplazar nuestros valores, 75, que es el área 1, por la coordenada en Y de la primera figura, que es 2.5, más 150, que es el área 2, por su coordenada en Y, que es 20, más 125, que es el área 3, por su coordenada en Y, que es 37.5. Dividido entre la sumatoria de áreas, vamos a tener que la coordenada en Y del centro de gravedad va a ser 22.5 centímetros, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos ver más o menos dónde se ubica nuestro centro de gravedad en nuestra sección de viga, vamos a tener que el centro de gravedad va a estar ubicado más o menos a esta altura. En X, desde el punto de referencia, vamos a tener 12.5 y en Y vamos a tener 22.5. ¿Sí? La intersección de estas dos coordenadas va a ser nuestro centro de gravedad. Bueno amigos, entonces hasta aquí este video. Si te ha sido útil, no olvides de darle me gusta. Además te invito a suscribirte a mi canal, donde vas a poder encontrar más videos tutoriales. Bien amigos, no se olviden que en nuestro segundo video vamos a aprender a calcular nuestro momento de inercia, también para este mismo ejemplo, y en un tercer video vamos a calcular nuestros esfuerzos máximos en nuestra viga, ¿sí? También para este ejemplo. Bueno, les voy a dejar los enlaces en la descripción para que puedan ver los siguientes videos. Bien amigos, nos vemos en el siguiente video. Chao.